¿De qué está llena nuestra vida? Es una buena pregunta que podríamos hacernos, porque de lo que estemos llenos, eso determinará lo que somos. Un día leí un artículo que decía, talentos sin el Espíritu Santo es vanagloria, talento con el Espíritu Santo es servicio. Vida sin el Espíritu Santo es fracaso, vida con el Espíritu Santo es utilidad. Corazón sin el Espíritu Santo es tristeza, corazón con el Espíritu Santo es felicidad. Imagen sin el Espíritu Santo refleja nuestra arrogancia, pero imagen con el Espíritu Santo refleja la gloria de Dios. Y finalmente, decía el artículo, llenos del yo es vacío, llenos del Espíritu Santo es transformación. De esto vamos a hablar en esta ocasión. Si nuestra vida está llena de nosotros mismos, estamos vacíos. Pero si nuestra vida está llena del Espíritu Santo, entonces vamos en la dirección correcta. Hoy hablaremos de la lección número 5, el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. Seguramente será un tema enriquecedor y muy espiritual para nuestra vida, muy edificante. Quédate con nosotros, estamos listos para iniciar. En un momento, comenzamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 5. Hoy estudiaremos el tema, el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. Y es un gozo para nosotros también contar con 3 ministros de nuestra asociación. En primer lugar, el pastor Abraham Ortega. Nos da mucha alegría tenerte, creo que por primera vez, ¿verdad?, con nosotros aquí. Así es. Bienvenido, pastor. Estamos agradecidos, pastor, por esta oportunidad de compartir con todos. Claro que sí. Bienvenido, pastor. El pastor Job Alcázar ya ha estado con nosotros y tenemos el gozo de tenernos una vez más aquí. Muchas gracias nuevamente por la invitación y con mucho gusto podremos compartir un momento de la palabra y de su Santo Espíritu. Claro que sí. Pastor Job, ¿qué te pareció el estudio de esta lección número 5, el bautismo, el derramamiento, el ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué te dejó como lección? Creo que debemos reconocer que de manera activa hoy en día está trabajando el Espíritu Santo. Así como en el primer siglo Cristo estuvo, ahora está Él, y Él quiere interceder por ustedes y por mí. Claro que sí, excelente. Pastor Aaron Ramírez, bienvenido una vez más. Lección número 5. Sí, Dios quiere que llevamos una vida plena, satisfactoria y significativa, y nos da los elementos para hacerlo. Hemos de vivir en el Espíritu, que es algo de lo que vamos a ver en esta mañana. Claro que sí. Bienvenido, pastor. Gracias. Los 3 puntos en los que basaremos nuestro estudio serán 3 puntitos muy sencillos. El primero es llenos del Espíritu Santo. El segundo punto será sumisos al Espíritu Santo. Y el tercero, viviendo en el Espíritu Santo. En esto se basará nuestro estudio. Y esperamos que de esta manera sencilla y bosquejada el estudio pueda ser de mucho provecho para nuestra vida. Si les parece bien, vamos a iniciar con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos conduzca a un buen entendimiento y a una buena exposición de tu palabra. Que podamos estar bajo tu sujeción, Señor, y que todo lo que digamos pueda ser de edificación para tu pueblo y para los que siguen este programa, Señor. Que podamos ser llenos y bautizados de ese Santo Espíritu para que nuestra vida pueda ser una vida de utilidad, de servicio y una vida transformada para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entremos de lleno entonces a nuestro estudio. Y el primer punto que mencionamos es llenos del Espíritu Santo. Constantemente en las Escrituras analizamos y miramos que la intención, el gozo de Dios es llenarnos de su Espíritu Santo. Pero, pastor Abraham Ortega, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibimos el Espíritu? Son preguntas muy importantes. ¿El Espíritu Santo lo traemos ya? ¿O el Espíritu Santo hay un momento determinado cuando lo recibimos? Sí, el Espíritu Santo de por sí ya trabaja sobre la faz de la tierra, dice la Escritura. Él se mueve en realidad. Sin embargo, una forma de poderlo recibir plenamente, la Escritura nos menciona que es a través de un acto simbólico y determinante.
Leímos algunos textos, y entre ellos se nos marca, y quiero hacer mención de él, Marcos 1:8, donde dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y entonces de aquí nosotros podemos deducir que la única forma y la única manera de poder ser receptores del Espíritu Santo es a través de ese acto tan importante en nuestras vidas, que es el bautismo. El bautismo creo que tiene 3 fases, por eso es tan importante. El bautismo tiene 3 momentos que marcan precisamente eso, la recepción del Espíritu Santo. En el momento en que se sumerge la persona, está dando muerte a su pasado, ¿no? Muerte a su conducta que estaba contrariada a la voluntad de Dios. En el momento en que sale, pues es el momento en que muestra ante Dios y ante la humanidad su disposición de renovación, su deseo de comprometerse en esa nueva luz y en ese nuevo camino. Y después de allí entonces se nos da la promesa de recibir el Espíritu Santo para podernos mantener en esta renovación que nosotros hemos de manera voluntaria decidido hacer en nuestras vidas. Es entonces la única forma de poder recibir el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, es a través del bautismo. Por eso de allí que se haga tanto énfasis en ser bautizado, incluso para recibir la vida eterna. Correcto. Pastor Job, el bautismo es un momento clave para la recepción del Espíritu Santo. De hecho, el libro de los Hechos constantemente menciona: y recibieron el Espíritu, cuando fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. Pero no podemos negar que el Espíritu Santo, aún antes, ¿verdad?, inicia esa obra de llamado y de invitación a nuestra vida. Sí, definitivamente debemos recordar que el Espíritu Santo es el otro consolador, el que Jesucristo mencionó que iba a dejar en lugar de Él. Y Él está trabajando desde prácticamente desde que tenemos conciencia en nuestras vidas a persuadirnos a escuchar el amor de Dios en nuestro corazón y decidir por Él. Y eso también sucede antes del bautismo. Me llama la atención lo que dice Filipenses 1:6 acerca de esto. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, ¿quién empieza la obra? ¿Quién nos insta a anhelar encontrarnos con Dios? Antes del bautismo inclusive, el Espíritu Santo. Recordemos que Dios, en su infinito amor por la humanidad, está interesado para que nosotros como seres humanos podamos buscarle. Me llamo otro concepto que menciona Ángel de White acerca de esto. En el camino a Cristo menciona lo siguiente: la vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos son movilizados en favor de la redención del hombre. Así que debemos tener la certeza que Él está trabajando, el Espíritu Santo, desde antes de que nosotros decidiéramos buscarle, y nos está invitando a que vayamos a Él. El Espíritu Santo entonces trabaja en nuestra vida, nos conduce nos invita a aceptar a Jesús, pero en el momento de bautizarnos es cuando decidimos colocar nuestra vida en sumisión a su voluntad. ¿Es así, Pastor Abraham? Sí, Pastor. Ya hemos dicho aquí que la salvación es una acción divina. El Espíritu Santo, como dice el Pastor Job, nos anda buscando, nos anda llamando, ¿verdad? Y entonces nosotros, haciendo caso a ese llamado, llegamos a las aguas bautismales. Y como dijo el pastor, somos sumergidos en el Espíritu. Y entonces recibimos el don del Espíritu Santo. Cabe poner énfasis en esto, pastor, porque hay personas que creen que cuando nos bautizamos en agua, pues es para arrepentimiento cuando nos bautizamos. Y que en una fecha futura, en un evento futuro, posterior, ¿verdad?, vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? A través de actos milagrosos o de una manifestación externa, poderosa del Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia dice en Hechos 2:38, Pedro contestó:
arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo somos bautizados con el Espíritu Santo? Cuando somos bautizados en agua, ¿no? No va a ser el bautismo del Espíritu Santo un evento posterior. Cuando nos bautizamos es cuando recibimos el Espíritu Santo. Ahora, pastor, el versículo que leyó el pastor Job en Filipenses 1:6 es de suma importancia también, porque ahí se nos dice, estoy seguro que el que empezó en vosotros la buena obra, ya la empezó. Ya llegamos ante Él, ya nos bautizamos, pero la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo, o recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos, pero ese acto, pastor, se debe de repetir todos los días, es decir, el bautismo del Espíritu Santo es todos los días, es un acto diario. Nos debemos poner bajo su poder, debemos ser sumisos a lo que Él nos manda, y entonces lo que el Señor empezó con el bautismo y aún antes del bautismo lo irá perfeccionando cada día, ¿sí? Pero debemos ser sumisos al Espíritu Santo. Pastor, ¿significa esto que yo puedo ser lleno del Espíritu Santo en el momento del bautismo cuando le acepto? Pero digámoslo así, mi vida se puede ir vaciando del Espíritu Santo. Sí, vamos a ver en el segundo segmento que puede ser que nos caigamos en distracciones y entonces no hagamos lo necesario para seguir viviendo conforme al Espíritu o bajo la sujeción del Espíritu Santo. Pero es bien importante esto. Ahora, ¿quiénes pueden recibir el Espíritu Santo cuando se bautizan? Todos. Dice Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios 12:13. A ver. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuántos? Todos. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. También algunos piensan, pastor, que hay ciertos grupos privilegiados que reciben el bautismo del Espíritu Santo. Pero no, aquí dice que todos cuando nos bautizamos, todos recibimos el Espíritu Santo. ¿Okay? Yo creo que esas dos maneras de pensar erróneas, que el bautismo del Espíritu Santo es posterior al bautismo con agua y que solamente algunas personas lo pueden recibir. Aquí con la Biblia hemos dicho que el Espíritu Santo se recibe cuando nos bautizamos y todos podemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Es interesante, Pastor Ortega, Pastor Job, que cuando se menciona justamente que somos llenos del Espíritu Santo, esa palabra llenos es un imperfecto continuo, no es una obra que está completa, sino es algo que tiene que hacerse constantemente, ¿no? Es lo que mencionaba el pastor Abraham. Sí, tiene que ver precisamente con el proceso de la santificación que conocemos. Es el Espíritu Santo trabaja al inicio, nos persuade a acercarnos a Dios, pero no termina su obra ahí, sino que día a día, cuando nosotros decidimos buscarlo y depender de Él o sujetarnos a Él, Él va gradualmente haciendo cambios en nuestra vida y transformando nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar. Así que la obra es permanente, la santificación es permanente, gradual y obviamente hecha por el Espíritu Santo en nuestra vida. Hay que buscar y anhelar constantemente ser llenos y bautizados del Espíritu Santo, Pastor. Así es. Ahorita con el comentario del pastor y con la referencia que usted hace, vino a mi mente de que aquí en el Estado de México hay algunos lugares donde por el clima frío, la serranía, hay criaderos de trucha. Y he podido visitarlos algunos por las amistades que tenemos. Y es interesante ver cómo están los estanques, donde se está criando la trucha en sus diferentes tamaños. Pero estos estanques tienen un cierto límite, diríamos, de llenura,
Pero esta llenura es constante, porque por un lado está siendo alimentado con un río, ¿sí? Con agua fresca, continua, oxigenada, pasa a darles vida a los animalitos y entonces sigue corriendo, fluye. Y esto nosotros lo podríamos querer, bueno, hasta quiero utilizarlo, ¿no? Como una manera burda tal vez de poder ejemplificar la importancia y la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como usted lo dijo, no es un acto único y para siempre. En el momento en que nosotros bajamos a las aguas bautismales, no, el ser llenos del Espíritu Santo no es como un frasco de que lo llenas y lo tapas. Y lo tapas y ya quedó lleno. Ya quedó lleno, sino todo lo contrario, es como estamos mencionando, esa dependencia, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo hizo mención varias veces de permanecer en mí, precisamente porque nosotros somos recipientes imperfectos, que podemos ser vaciados por nuestros actos, nuestras malas decisiones, por alguna cuestión podemos vaciarnos. De allí que entonces estemos necesitados de poder estar bebiendo constantemente y preocuparnos por esta llenura que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. Claro, constantemente. Vamos a hacer una pausa con ese pensamiento y esta ilustración, ¿verdad? Tan buena. Y vamos a regresar entonces a la segunda parte de esta lección número 5, el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 5, el bautismo y derramamiento del Espíritu Santo, y ya hemos analizado el primer punto, que es o fue llenos del Espíritu. Ya hablamos justamente de que el Espíritu Santo nos hace la invitación a aceptar a Jesús, a vivir bajo la sujeción de Él, y en el momento del Espíritu Santo, en el momento del bautismo nos llenamos del Espíritu Santo. Pero en base a la ilustración tan atinada del pastor Ortega, donde nos dijo que no es llenar un frasco y taparlo, sino es un agua que fluye, así debemos permanecer y que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida para que realmente vivamos vidas transformadas. En esa segunda parte hablaremos de sumisos al Espíritu Santo. Y justamente la lección nos presenta 5 condiciones de esta permanencia en el Espíritu, y vamos a analizarlas una a una. Estas 5 condiciones son arrepentimiento, fe, oración, obediencia a la palabra y santidad. Y vamos entonces a analizar estas condiciones. Pastor Job. Bueno, es muy claro recordar, como ya se mencionó, que primero el Espíritu Santo nos persuade, decidimos sujetarnos a Él y nos bautizamos. Después de ahí viene entonces el resultado de esa permanencia o de sumisión que tenemos con el Espíritu Santo. Como ya mencionó el pastor, la lección menciona estos 5 factores, ¿no? El arrepentimiento, la fe, la oración, la obediencia y la santidad. Podríamos decir que son frutos, son resultado, porque como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que esas condiciones que la lección lo menciona, podemos decir que son resultado de la dependencia o de la sumisión que tenemos como seres humanos. La condición de sumisión provoca en mi vida arrepentimiento, fe, oración, obedecer y santidad. No nacen en el corazón naturalmente. No, requerimos que sea el Espíritu Santo el que nos pueda persuadir y que nos pueda provocar esos cambios. Nosotros decidimos sujetarnos a esa voz. Y cuando hacemos esta decisión, Él hace los cambios en nuestra vida. Sí, gracias a Dios, cuando nos bautizamos, recibimos, ya hemos dicho, el Espíritu Santo. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué condiciones cumplir para que el Espíritu Santo habite en nosotros? Y para que podamos estar sujetos a Él, ¿no? Bueno, la lección nos presenta primeramente el arrepentimiento, ¿no? Escuchamos la palabra de Dios, sentimos la influencia del Santo Espíritu y entonces nosotros somos llevados a ver qué terrible es el pecado, ¿no? A veces nosotros cometemos pecado y parece llegar a ser que lo hacemos
sin ver los resultados ni cuán terrible es el pecado. Pero cuando viene la influencia del Espíritu Santo sobre nosotros, entonces vemos que pecar es estar en rebelión contra Dios. Y nos damos cuenta de eso y entonces sumisos nos arrepentimos, ya no deseamos hacerlo porque estamos en contra de nuestro Dios, no por los resultados, porque eso sería un falso arrepentimiento, pastor, ¿sí? A veces mucha gente se siente mal porque ¿qué me va a pasar ahora que pequé? No es temor, ¿qué consecuencias, voy a tener? No, sino que cuando uno peca, uno siente ese arrepentimiento guiado por el Santo Espíritu y guiado por Dios, porque dice en Romanos 2:4, pastor, ¿o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Es decir, Dios nos guía para que nosotros podamos sentir ese pesar al pecar y entonces es que vamos al arrepentimiento. ¿Okay? Así que despierta el Santo Espíritu esa conciencia en nosotros. Eso es en cuanto al arrepentimiento. Y la segunda condición que presenta la lección de escuela sabática es la fe en la palabra de Dios. Dios hace promesas, ¿sí? Y nosotros sabemos que las promesas que Dios hace, las cumple, definitivamente, ¿sí? Pero tener eso, y a veces el confiar y en el tener fe en las promesas de Dios va a hacer que nuestra vida sea puesta al límite. ¿Obedeces o no obedeces? ¿Sí? ¿Crees en el Señor Jesús o no? Pero se nos invita para que nosotros siempre seamos sumisos a las promesas, seamos sumisos al Espíritu Santo y entonces nosotros podamos confiar plenamente en la palabra de Dios, con la fe que Él pone en nosotros. Así que entonces podemos estar en situaciones de límite en nuestra vida, pero siempre confiando en la palabra de Dios con fe. Y 3 condiciones más se presentan, Pastor Ortega, para ese permanecer en el Espíritu. Gracias, Pastor. En nuestro estudio podemos nosotros identificar, como usted ya lo mencionó, estos 5 puntos, estos 5 elementos. Quiero hacer uso del Salmo 51. El Salmo 51 revela, ¿no?, una plegaria de David que incluye estos 3 elementos, bueno, todos los demás, los 5, pero en el Salmo 51 se retrata bien la experiencia a la que todos estamos invitados a hacer, a realizar en nuestra vida. Por ejemplo, estamos mencionando, ¿no?, que para poder ser receptores del Espíritu Santo, qué importante es la oración, la obediencia, la santidad. Y por parte de la oración, el Salmo 51, él expresa lo siguiente en el verso 10. Dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y creo que esa es la oración que todos debemos de tener. Una vez que estamos conscientes de nuestros errores, de nuestra conducta, de nuestras decisiones, pues esa debe de ser nuestra oración, ¿no? Que Él ponga en nosotros el espíritu correcto, la conducta correcta, de tal manera que se pueda dar evidencia de esa transformación en el espíritu. Y si hablamos de obediencia, el mismo David varias veces hizo mención sobre la importancia de mantenerse en eso. El Espíritu Santo su presencia en nosotros es condicionada en cierta manera al acto del ser humano. Si éste permanece en la obediencia, por supuesto que podrá retener la presencia del Señor. Si nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos renuncian a obedecer la voluntad de Dios, simple y sencillamente le cerramos esa puerta, esa ventana a su fragancia, de tal manera que no vamos a poder ver esos frutos que nosotros deseamos, quisiéramos, o que el mismo Señor anhela que reproduzcamos en nuestra vida. Y la santidad es importantísima, porque no podemos nosotros hacer que haya espinos y cardos en nuestra vida, y también plantas que den fruto como Dios espera. Nosotros tenemos que entender que la importancia de una vida recta, porque vivimos y seguimos a un Dios santo,
definitivamente nosotros tenemos que hacer diferencia en nuestra vida pasada, donde a veces el placer y todo lo que este mundo nos puede ofrecer llegó a ese punto de corrompernos, de vaciar nuestras cisternas, de tal manera que llegó ese momento en que ya no somos felices. Si el Señor nos está dando esa oportunidad de poder gozarnos en Él, en esta vida y en la que viene, pues un elemento indispensable es alejarnos de todo aquello que ahuyenta la presencia de Dios. Y por eso de allí que qué importante es entonces la santidad, sin la cual dice la misma Escritura, nadie podrá ver al mismo Señor. Claro, definitivamente debemos dejar claro algo. Esta santidad, este cambio de corazón, no es resultado del esfuerzo humano. De hecho, hay una cita en este libro Reflejemos a Jesús, página 57, que dice: cuanto más estudie el carácter de Cristo, tanto más atractivo aparecerá ante usted. Llegará a estar cerca de usted un estrecho compañerismo, sus afectos irán hacia Él. Si la mente es moldeada por los objetos con los cuales más se relaciona, entonces pensar en Jesús, hablar de Él, lo capacitará para ser como Él en espíritu y en carácter. Y qué hermoso pensamiento, ¿no? En la medida que te relaciones con ese ser, ¿verdad?, que es Jesús, entonces tu vida es transformada. No es que yo voy a, con mi voluntad, ¿verdad?, me voy a esforzar para que los frutos fluyan, ¿no?, para que mi vida traiga estos frutos de bendición, sino que al yo relacionarme con ese Jesús, entonces mi vida es transformada a su imagen. Qué hermoso pensamiento. Definitivamente ahí está el concepto de la comunión que nosotros debemos tener con el Señor cada día, para que nuestro yo, que vamos a contar más adelante, pueda ser doblegado y sea Él que se manifieste en nuestras vidas, más bien a través de nuestras vidas. Y quien lo hace hoy en día es el Espíritu Santo, y es el que puede transformar y provocar en nosotros esos cambios y esa cercanía con el Señor. Correcto. Pastor. Sí, vencer un hábito, pastor, dice la lección, no es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos una transformación total y completa, un nuevo nacimiento. ¿Y quién es el que puede hacer eso? Solamente el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Por eso es que hay que cumplir esas condiciones, ¿sí? Hay que arrepentirnos, guiados por el Espíritu Santo, haciendo caso a la influencia de Él. Además, hemos de hacer oración con fe, porque cuando nosotros pedimos, el Santo Espíritu dice que Dios está presto a dárnoslos, ¿sí? Y cuando nosotros oramos, pastor, expresamos nuestra necesidad del Espíritu Santo para que Él guíe nuestra vida, ¿no? Una de las cosas que puede ser que limite que el Espíritu Santo viva en nosotros es la sensualidad, las sensaciones, ¿no? Satisfacer nuestras sensaciones, satisfacer nuestro yo, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros anhelos no santificados. Y entonces cuando nosotros buscamos satisfacernos a nosotros mismos, estamos haciendo a un lado la influencia del Espíritu Santo. Yo creo que debemos tener cuidado con eso, ¿sí? El libro de Judas nos habla acerca de eso, ¿no? Que hay personas que hacen a un lado la santa palabra. Judas 18, pastor, sí. A mí me gustaría leerlo, sí, claro. Es peligroso eso, y yo creo que debemos estar siempre conscientes de eso. Judas, capítulo 1, ¿verdad? Y 18. Mira lo que dice. Ellos os decían que en el tiempo final habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen el Espíritu, ¿sí? Cambiamos. El vivir bajo el Espíritu Santo es una lucha contra el yo. El vivir bajo la influencia del Espíritu Santo es luchar contra mis sensaciones, experimentar cosas que a mí me gustan. Eso es muy peligroso, porque entonces si vivimos de esa manera, no tenemos el Espíritu Santo. Pero vosotros, dice, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe y orad movidos por el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos vivir siempre movidos por el Santo Espíritu y no satisfaciendo nuestros deseos o
como dice aquí, no ser personas sensuales. Correcto. Es una lucha entonces, pastor. Es una lucha constante, ¿no? La lección dice, únicamente por medio de una batalla cercana y feroz contra el yo podremos ser el tipo de persona que deberíamos ser. Así es. Por supuesto, no podemos hacerlo por cuenta propia. La batalla viene a la hora de elegir entre dejar de un lado nuestra propia voluntad ante las invitaciones del Espíritu Santo. Sí, creo que hemos olvidado que vivimos en este mundo y en este mundo hay un enemigo de Dios también, ¿no? Que pondrá cualquier situación para que nosotros nos distraigamos, para que nosotros nos desviemos y no hagamos caso al llamado del Espíritu Santo. Así que debemos tener cuidado con eso y vivir bajo la influencia del Santo Espíritu siempre, o buscar hacerlo, ¿no? Pastor Ortega. Queriendo también apoyar esta misma idea, en Lucas capítulo 15, verso 8, y dentro de las parábolas que el Señor ilustró, hay 3. Una de ellas dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Aquí nos habla, ¿no? Hace una analogía, la importancia de tener orden, la importancia de vivir en la limpieza, porque de esa manera tú vas a encontrar lo que quieres y lo que buscas. Si nuestro corazón está sucio, si nuestro corazón está desordenado, definitivamente no vamos a encontrar la paz, la felicidad, ni la misma presencia de Dios. Entonces esto nos hace alusión, ¿no? Este texto, de que qué importante es mantener un espíritu de arreglo en nuestras vidas para que se pueda manifestar la presencia de Dios en toda su plenitud. El Espíritu Santo no va a poder trabajar en un lugar donde se insiste en pecar, en cometer errores, porque un lugar que ya está ocupado no puede ser ocupado por 2. Sí, entonces eso es a lo que nos invita. Si nosotros queremos darle espacio al cielo en nuestras vidas, nosotros tenemos que empezar a pedirle a quien antes moraba en nosotros que se retire. Y a pesar de que ya dijimos de que no es por obras, nuestra intención no solamente es ser buenos, porque ese no es el propósito. No es querer buscar solamente un cambio de conducta, simplemente es prepararnos para el reino de los cielos. Y para que nosotros nos preparemos para esa permanencia eterna con el Señor, necesitamos forzosamente su Espíritu Santo en nosotros. Y la única manera es esa de las que ya hemos estado hablando. Son todas estas condicionantes con las cuales nosotros tenemos que cubrirlas para que sea una realidad, pues esta restauración que perdimos en algún momento. Y gracias a Dios que aún en una vida, si una persona se ha alejado de ese espíritu, todavía el Espíritu Santo seguirá trabajando para traerle el arrepentimiento. Qué maravillosa obra. Y con ese pensamiento haremos una pausa más y en un momento regresaremos a la parte final de esta lección número 5, el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. Más grande de todo
llegamos a la tercera y última parte de nuestro repaso, lección número 5, el bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. Y vamos a analizar la tercera parte, que es viviendo en el Espíritu. Hay una cita que me gustaría leer, que se encuentra en el día viernes, Deseado de todas las gentes, página 143, que dice: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio solo puede ser efectuado por la obra eficaz del Espíritu Santo. Pastor Abraham, no es un cambio externo, es el cambio de la naturaleza, el cambio del corazón que solo puede producir el Espíritu Santo. Sí, pastor, comentábamos aquí que cambios puede haber sin la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Con el esfuerzo humano, muchas personas, por ejemplo, pueden dejar de fumar, alejan de su vida un hábito malo, pero no es eso lo que necesitamos. Lo que necesitamos es un cambio de nuestra vida, un cambio de nuestro ser, una renovación completa y total, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y yo creo que, como dijimos, hay que orar pidiendo ese poder para que el Espíritu Santo pueda transformar nuestro ser. Jesús dijo, pastor, que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos vivir una vida plena, una vida satisfactoria, una vida significativa para los demás, para nosotros y para los demás? Pues es vivir bajo el poder del Espíritu Santo, sujetos a Él, ¿no? ¿Qué características tiene una vida sujeta al Espíritu Santo? Primero, hay una nueva perspectiva de vida. Es decir, vemos la vida totalmente diferente, ¿no? Nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros motivos, nuestros pensamientos cambian totalmente cuando el Espíritu Santo muere en nosotros. Tenemos nuevos valores, ¿sí? Le damos más importancia ahora a las cosas celestiales y no a las terrenas. Como ya dijimos, cambian nuestros motivos, nuestro comportamiento también cambiará totalmente. Y yo creo que deseamos eso en nuestras vidas, ver la vida diferente, siempre guiada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos guiará a Cristo Jesús. Y entonces cambian nuestros valores, cambia nuestro comportamiento, y entonces se cumple en nosotros lo que dice la Biblia: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y ahora nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra vida, la vivimos en Cristo Jesús. Decimos sus palabras, pronunciamos sus palabras, tenemos sus sentimientos, tenemos el impulso del Espíritu Santo a vivir una vida diferente. Esa es la vida a la que nos invita Dios para vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Yo creo que la deseamos y la debemos de pedir constantemente. Claro. Pastor Job. La lección menciona muestra un cuadro donde hay un contraste entre la actitud que los humanos tenemos cuando estamos sujetos al yo o estamos sujetos al Espíritu Santo. Y creo que fue muy claro al estudiarlo, al leerlo, las diferencias que hay entre una actitud humana sin el Espíritu Santo y una con el Espíritu Santo. Debemos reconocer que Cristo es nuestro ejemplo. El libro de Consejos sobre Memoria Cristiana dice esto: Él dio su vida como sacrificio por nosotros y nos pide que demos nuestras vidas como sacrificio por los demás. Eso nos golpea nuestra mente porque nuestra actitud egoísta no corresponde con esto. Así podremos desechar el egoísmo que Satanás se esfuerza constantemente por implantar en nuestros corazones. Este egoísmo significa la muerte de toda piedad y puede vencerse únicamente mediante la manifestación del amor a Dios y a nuestros semejantes. Cristo no permitirá que ninguna persona egoísta entre en los recintos del cielo. Es decir, necesitamos, como seres humanos que creemos en el Señor, aprender a sujetarnos a Dios y sacarnos el yo de nosotros. Porque esa es la gran diferencia entre los frutos del Espíritu y los frutos del egoísmo o del no del Espíritu. Hay que vaciarse para ser lleno. Es correcto, totalmente. Para que Él pueda ser
totalmente un cambio radical, sustancial, real en nuestras vidas, en nuestra conciencia. Ustedes bien saben que la conciencia provoca todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos inclusive. Así que Él debe intervenir en nuestra conciencia, y para eso debemos aprender a decir: Señor, aquí estoy, yo me doblego totalmente a ti, me vacío de mi egoísmo para que tu presencia, el Espíritu Santo, pueda manifestarse en mí. Otra gema más que habla acerca de esto, en el libro Camino a Cristo, dice así: los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios. Reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían, y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. Aquí ven los contrastes. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio. Y el que era libertino y puro han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino el adorno interior de la presencia del Espíritu Santo. O sea, este contraste de dejarme conducir por el yo, por mi egoísmo, es abismalmente distinto a dejarme guiar por el Espíritu Santo. Es que es un cambio de naturaleza. Totalmente. Ahí estamos hablando de un cambio Una de nueva naturaleza. criatura en Cristo. Una nueva criatura, Así ¿verdad? es, así es. Es de una manzana a una naranja. Ya no es lo mismo, ¿sí? Es tu naturaleza completamente distinta. Así ¿sí? es. Y es lo que decíamos, no es un cambio de hábitos ni un cambio externo, es un cambio del corazón. Así es. Cuando nosotros hablamos de ser transformados, no implica solamente un cambio en ciertas áreas. Nuestra voluntad puede trabajar en ciertos hábitos, como lo estaba diciendo ahorita el pastor Abraham. Podemos dejar o proponernos dejar la bebida alcohólica, y tal vez lo podamos lograr, porque hay muchas formas y muchas maneras. Pero nuestra voluntad siempre va a ser muy restringida para trabajar en áreas específicas de nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de transformar una vida, eso implica mucho más, lo cual nuestras propias capacidades se debilitan y no son tan abarcantes. La única forma de poder crear una transformación en la naturaleza del ser humano es a través del Espíritu Santo. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Si fuese esa la idea, Jesús, nuestro Señor, no nos hubiera dicho que nos iba a dejar un consolador. Si nosotros tuviésemos esa capacidad para poder crear un cambio integral en nuestras vidas, pues definitivamente fuera vano todo esto que predicamos y enseñamos. El simple hecho de que el Espíritu Santo nos acompañe en toda, desde el momento en que nos invita, en el momento en que lo aceptamos, y en nuestra vida diaria, es una forma de decirnos: tú no vas a poderlo. Si lo haces junto conmigo, yo contigo, pues la victoria definitivamente. Nosotros tenemos que entender que la felicidad puede ser, podemos adelantar un pequeño cielo del que estamos esperando, pero la única manera forzosamente es esa, ¿no? Permitir que el Espíritu Santo esté con nosotros para poder evidenciar el deseo de Dios en nuestras vidas, y que sí puede ser alcanzado en estos tiempos, pero solamente que cedamos completamente nuestra voluntad a la voluntad de Él. Amén, amén. Que así sea. Hemos llegado al final de esta lección. Ha sido una lección muy hermosa, muy reflexiva, y seguramente una lección que nos motiva no solamente a anhelar ser llenos y bautizados del Espíritu, sino a permanecer en ese Espíritu para que nuestra vida pueda ser transformada a la imagen de nuestro Dios. Vamos a despedirnos y agradecemos de antemano a todos los que nos han acompañado en esta ocasión, y vamos a despedirnos como acostumbramos con un mensaje final de cada uno de nuestros panelistas. Pastor Job. Bueno, concluyamos pensando en rendirnos totalmente de nuestra vida a la presencia del Espíritu Santo, recordando que es el otro consolador que está hoy en día en esta tierra, esperando y provocando en nosotros ese arrepentimiento y búsqueda permanente con el Señor. Amén, muchas gracias. Dios nos ayude. Pastor Ortega. Dios es un Dios de oportunidades, y Él anhela darnos un estilo de vida muy diferente. La invitación está hecha,
los recursos están disponibles, tan solo hay que tomarlos y apropiarnos de ello. Amén. Pastor Abraham. Pastor, debe haber en nosotros un sentido de abandono. Dejar todo, ¿no? Abandonar el pecado, que es rebelión contra Dios. Y también debe haber un sentido de permanencia en el Espíritu. Abandonar lo malo y permanecer en el Espíritu. Dios quiera que lo podamos vivir y entonces nuestra vida será plena, viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo. Muchas gracias. Querido hermano, si un día fuiste lleno del Espíritu Santo y te vaciaste, o por alguna razón te caíste, levántate. Hoy es el tiempo de esperanza y escucha la voz correcta. No escuches la voz que te dice, ya no sirves, ya no vales, ya no tienes resultado tu caso. Recuerda que en Cristo siempre hay una segunda oportunidad. Así que levantémonos, pidamos y anhelemos el bautismo del Espíritu Santo y vivamos, permanezcamos en Él para que nuestra vida sea transformada. Que el Señor les llene de bendición a todos ustedes y les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.